Hola a todos. Bueno. Hoy tengo el placer de estar aquí con este gran amigo y gran profesional que es el doctor Abraham Benzaquén para hablar de eso que él conoce tan en profundidad, que es cómo corregir esas cosas que cuando de repente nos miramos al espejo decimos, hay aquí, allá, esas pequeñas imperfecciones que nos molestan, ¿no? Y que a veces las sobrevaloramos. O a lo mejor es conveniente darles un toquecito. Cuando nos encontramos en ese dilema de decir, esto me molesta un poquito aquí o allá, ¿qué podemos hacer? Abraham. Mira, buena pregunta, y es un tema que me gusta muchas veces hablarlo muy bien con mis pacientes, porque muchas veces pequeñas sutilezas, pequeñas correcciones, esos pequeños detalles que quizás alguien, nuestros amigos, no vayan a detectarlo, en cambio la mejoría sí la van a detectar. Esos pequeños detalles que quizás al final se traduzcan en verte mejor y no saber qué te han hecho, eso es muchas veces lo que nos gusta más hacer. Bueno, esto es lo ideal, que la gente te diga, ¡ay, qué bien te veo! El rostro, no sé, estás mejorada, descansada, rejuvenecida, pero que se sepan exactamente qué es. Y tú lo tienes el secreto muy bien agarrado, seguro. Bueno, aprendemos todos los días con nuestros pacientes, pero pues sí, va mejorando mucho. Ten en cuenta tres conceptos que nos gustan mucho a los médicos tratar en un paciente es mejorar la simetría de un rostro, que es que medio lado de la cara y el otro medio sean lo más parecido posibles. Que nunca sean del todo porque es imposible. Que incluso el hecho de que no sea perfectamente igual un lado del otro, creo que da una cierta personalidad. Exacto, pero cuando es sutil, cuando es una simetría mayor, quizás nos venga bien pues acercarnos un poco más al ideal de la simetría. Ten en cuenta que la simetría es un concepto que desde que éramos Homo sapiens, el Homo neandertal, era un signo de salud, es decir, la persona que es simétrica nos decía que los genes que portaba esa persona eran más sanos, tenían menos posibilidades de tener enfermedades y por tanto nos gustaban más. Al hombre y a la mujer quiere aparearse con alguien saludable porque quiere tener un padre o una madre que le dure muchos años para sus hijos. La verdad es que tiene mucha lógica. Entonces tiene una base digamos, antropológica, lo de que nos gusta alguien simétrico porque nuestro inconsciente dice que queremos buscar a alguien más sano. ¿Y qué cosas se pueden retocar? ¿Y de qué forma lo haces tú, por ejemplo? Vale, o sea, no solo podemos hacer con la simetría, que es, de hecho, una cosa que es muy interesante y que creo que una vez te lo he enseñado, es que hacemos imágenes especulares. Especulares. Sí, hacemos con la foto de medio lado, vemos cómo sería la cara si ese mismo lado lo hubiésemos dado la vuelta y al revés, y vemos que las dos caras que se forman si son muy diferentes porque somos muy asimétricos, y entonces ahí cuando con esos estudios podemos saber qué corregir. Pero no solo importante es la simetría, que ya te he explicado la razón antropológica de por qué lo queremos así, sino nos gusta también mucho que haya una armonía y unas proporciones, y eso va más en juego más que cuando vemos el rostro de frente, cuando lo vemos de perfil. Las proporciones, que el tercio superior, medio e inferior de la cara tengan que tener unos números, unas proporciones entre el punta de nariz y labio, entre comisura de la boca y comisura de los ojos. Es decir, cada cosa tiene que estar a unas distancias o proporciones. Y eso, midiéndose o mediante intuición, que muchas veces se puede conseguir, es lo que es mejorar y, como tú dices, pues no saber cómo se hace. ¿Qué herramientas? Y ahora respondiendo a tu pregunta, hay muchas, pero las dos fundamentales que se tienen son el uso de la toxina botulínica y el del ácido hialurónico. ¿Qué hacemos con cada una de ellas? La toxina botulínica al final lo que hace es un relajante de la musculatura y con eso vamos a poder hacer determinadas cosas. Vamos a poder hacer una sutil elevación de la cola de la ceja, cuando a lo mejor la distancia entre la cola de la ceja y el párpado queda mucho más pequeña
que, por ejemplo, la distancia entre el párpado y la base de la nariz, ¿vale? Esas son cosas que muchas veces yo lo estoy haciendo una traducción matemática, pero que al final todos, cuando nos gusta más o menos una cara, es porque se traduce en que esas proporciones no son las correctas. Pero no nos damos cuenta realmente del por qué, pero hay un rostro que te gusta más que otro y a lo mejor es porque esas proporciones están, digámosle, mejor adecuadas unas a otras. Y claro, al levantar también un poquito la ceja, como tú dices, los ojos aparecen más descansados, ¿no? La mirada queda más abierta y más descansada. Más descansado y sobre todo una mirada más, desde mi punto de vista, más feliz, más jovial, ¿vale? La mirada, como tú dices, los ojos más abiertos. Por ejemplo, es algo que se puede hacer con la toxina, pero con la toxina botulínica se puede levantar alguna vez un poco la punta de la nariz, mira, por eso ejemplo. Es muy interesante. ¿También con toxina botulínica se puede levantar un poquito la punta de la nariz? Sí, podemos jugar con la toxina, se puede jugar con la toxina y con implantes, en función de cuál sea el efecto. Con la toxina podemos también estrechar la zona más lateral del rostro, ¿vale? Estrecharlo un poco, que es algo que demanda mucho la cultura asiática y además suelen ser caras muy cuadradas y les gustan las triangulares, ¿de acuerdo? Y al final siempre se traduce en lo mismo, en que siempre queremos lo que no tenemos. Entonces, está clarísimo. Eso es algo que nos demanda mucho. Los europeos les gustan los ojos exóticos asiáticos y los asiáticos quieren ojos europeos. Se operan para parecer occidentales, sí, totalmente. ¿Y qué otras cosas, de qué otros tratamientos, con qué otros elementos cuentas para perfeccionar más los rostros? Bueno, muchísimos, pero el otro que te he comentado y los dos reyes son el ácido hialurónico. Al final son los dos tratamientos casi que más conocidos y muchas veces la gente quiere acceder a lo último, lo más nuevo, que muchas veces puede ser lo mejor, pero no siempre, no tiene por qué serlo. Entonces con el ácido hialurónico pues, se puede jugar muchísimo. Podemos dar proyección a un pómulo, dar soporte a un pómulo. Fíjate, un pómulo podemos hacer muchas cosas. Podemos proyectarlo, hacerlo que se adelante, cuando quizás la línea del mentón o la de la nariz o la del labio nos parece que están demasiado adelantadas. Bien, puedes a lo mejor recurrir a cirugía. ¿Para equilibrarlo? Sí, pero es algo mucho más fácil. En vez de, siempre yo digo lo mismo, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Entonces, si no podemos retrasar esto, porque son técnicas mucho más invasivas, más cruentas, solo a lo mejor una sutil proyección del mentón hace que todo esto sea, y aquí es donde está no la proporción, sino la armonía. Armonía. ¿Vale? ¿Y qué otras zonas de la cara se pueden armonizar? Nos has hablado de la nariz, ¿qué otras zonas? Nariz, podemos trabajar el mentón podemos proyectarlo, podemos hacer un mentón a lo mejor que está muy cuadrado, hacerlo más puntiagudo, que feminiza en una mujer. Muchas veces le viene bien feminizarlo, disminuir la cuadratura que tiene en algunos casos. Y al contrario, hay hombres que lo tienen muy puntiagudo y quieren darle una sensación más de virilidad, de más varón. Y proyectarlo, proyectarlo y lo cuadramos más. Incluso lo podemos hacer, podemos jugar con el doble mentón que se le llama, que son estos mentones que tiene aquí uno sí, hielo. lo vivo como Kirk Douglas, ¿te acuerdas del actor? Exacto, que le dio mucha publicidad a esa característica. Podemos hacerlo, crearlo en determinados pacientes o podemos quitarlo en aquellos que lo tienen y que no le venga bien. Eso en el mentón. Podemos alargar el mentón, podemos proyectarlo, podemos darle forma con cada punto. Y ahí una de las cosas que yo siempre insisto mucho contigo cuando hablamos es que lo que tenemos que tener claro es que un mentón, un pómulo, una nariz no se rellena o no se rellena. Hay miles de pequeñas particularidades que podemos hacer en cada caso y tiene que ponerse en caso siempre el paciente tiene que ponerse en manos de un médico que no solo sepa poner un producto, sino que sepa dónde le viene bien ponerlo en ese caso. Otras zonas, por ejemplo, del rostro, se has hablado de la nariz, del mentón. ¿Qué pasa en esta zona? Bueno, los labios, la boca. Me ha gustado porque tú sé que sabes mucho de esto y no has dicho, lo has dicho con intención. No has dicho labio, has dicho esta zona. Y es verdad. Es que no solamente los labios, es todo lo que está alrededor a veces. Correcto. También. O sea, hay gente que se trata una vez los labios
Y tiene que saber esa persona que el cerebro nuestro, que es el más importante, el que quiere estar contento cuando se vea en el espejo, pero el de tu pareja o al que tú quieras agradar tu rostro, si tú tienes un labio perfecto y no tienes mejorado los surcos nasogenianos y las arruguitas peribucales, claro, no dice nada. El cerebro interpreta esto como una unidad. Entonces, o mejoramos todo un poquito, es mejor que mejorar uno de esos 3 puntos mucho, porque el cerebro no lo va a ver que tenga concordancia, ¿vale? Entonces, trabajar los labios hay que trabajarlos siempre en concordancia con los famosos surcos nasogenianos y las arrugas peribucales, en el caso de que se tenga. Y respecto al labio, el labio podemos hacer muchas cosas, Silvia. Podemos trabajar solos y simplemente con la toxina y con botulínica o famoso botox y con el ácido hialurónico podemos mejorar la sonrisa gingival. Hay gente que al sonreír muestra la zona roja, lo que llamamos la encía. Pues eso es un punto que hay que valorar si se puede mejorar. Dentro del labio hay veces que lo que hay que mejorar es el perfilado, o sea, darle una especie de pequeño cordoncito en la línea que separa el labio que llamamos rojo y el labio blanco, o sea, la mucosa y la parte blanca. Eso es otro punto que se puede hacer. ¿Qué más podemos mejorar? También se puede marcar el filtrum, que es algo... Ese canalillo que tenemos aquí entre la nariz y la boca, digo yo. Correcto, y que con la edad muchas veces se pierde. También se puede marcar más lo que llamamos el arco de Cupido, ¿vale? Que también está en relación con el filtrum, exacto. Y ahora dentro del labio en sí, lo que es la mucosa, podemos hidratarlo, que es, hay pacientes que no hay que darle volumen y además que quedaría horroroso, sino lo único que tenemos que hacer es lo que llamamos efecto Glossen, que es disminuir los pequeños pliegues o arruguitas que se forman en todo el recorrido rojo del labio. Podemos hacer también algunas veces proyectarlo, hay pacientes que le vendrá bien proyectarlo, pero habrá otros pacientes que lo que le viene bien es evertirlo. Levantarlo un poco. Levantarlo, exacto. Levantar este o bajar este, que se vea más el rojo, pero sin que se proyecte. O hidratarlo, o incluso muchas veces darle volumen, pero sin proyectar y sin evertirlo, sino que sea en dirección hacia lo que es el orificio de la boca. Lo que está claro es que cada rostro es un mundo y lo que está claro es que lo ideal es que nos dirijamos a ti, nos mires el rostro, nos lo observes, nos hagas un análisis y luego nos digas qué es lo que tú opinas que debemos hacer. Y lo más seguro es que aciertes al 100%. Si es a mí mejor, pero que fuese a un compañero, pero que exijan siempre un análisis serio del rostro. Que confíen de alguien que vaya a decirte lo que te va a hacer sin haberte visto la cara y haberte visto el resto del rostro. Totalmente de acuerdo con ello. Pues nada, yo creo que nos tenemos que reservar para otro día que tengas un ratito, porque Abraham, el doctor Benzakén, está muy ocupado y nos puede dedicar poquito tiempo, yo lo sé. Pero dentro de un tiempecillo nos guardas otros minutitos y te vas apuntando todas las cosas que nos quieres contar para podernoslas decir. Es decir, en la próxima entrevista, ¿de acuerdo? Encantadísimo, lo apunto. Y yo también. Gracias a vosotros por verlo y gracias al doctor por contárnoslo. Muchas gracias a vosotros por venir aquí.